In illo temporum ire Iesum in Jerusalem transivit per mediam Samariam in Galileam cum ingreditur quodam castelum occurrerum et decem viri leprosi quis teterum allonge et levaverum voce dicentes Iesu preceptor miserere nostri quod ut vidit dixit ide ostendit vos sacerdotes et factus est dum ire mundati sunt unus autem exilie et vidit quia mandatus est regressus est cum magnam vocem magnificans Deum et cecidit in facem ante pedes eius gratiam agens hec hic erat Samaritanus respondent autem Iesus dixit non decem mundi sum et novim ubi sum non es inventus qui redire et dare gloriam Deo nisi carigine et aedit surget vade quia fides tua te salvum feci. En aquel tiempo, indo Jesús de viaje para Jerusalén, atravesó a Samaria y a Galilea. Ao entrar numa aldea, víranle ao encontro des leprosos. Tendo parado a una certa distancia, ergueran a voz, diciendo, Jesús, Mestre, tende compasión de nós. Ao velos, díceles, ide mostrar vos aos sacerdotes. Ora, aconteció que no camino ficaron curados. Uno deles, ao verse curado, voltou glorificando a Deus en alta voz, vindo postrarse aos pés de Jesús y agradeciéndole. Y este era un samaritano. Jesús, porém, observóle, mas então no fueran curados todos os 10? ¿En onde están os outros 9? No se halló, pois, quien voltase e diese gloria a Deus, sino este estrangeiro. Depois disse para ele, levántate e vai, e a tua fé te salvou. Vamos a leer una proclama matrimonial por causa do matrimonio que será celebrado en Santa Lucía, Minas Gerais, no día sábado 26 de setembro del 2020, às 17 horas, entre Pedro Felipe Esteves Barbosa e Loana Eloísa Resende de Carvalho. Pede-se a todos os que tiverem conhecimento da existência de algum impedimento para este matrimonio que o me o façam saber. Hay muchas cosas que podríamos tomar hoy. Hoy es el día de la querida Santa Rosa de Lima, la patrona principal de América. Ontem fue la degollación del santazo de San Juan Bautista, un gran valiente. El sermón este bonito de los leprosos. Mas hoy vamos a salir un poco del esquema y vamos a hablar de algo que creo que alguna vez ya hemos hablado, mas siempre es bueno lembrarse de este asunto. Porque supongo yo que cuando a vocês falan a algún amigo, a algún pariente, de que van a una misa en latín, les dicen, ¿para qué una misa en latín? Si no se percibe. Estamos cantando, por ejemplo, estaba escuchando recién el Kyrie, el Gloria. Estamos cantando cantos feitos hace más de 14 séculos, 15 séculos casi. San Gregorio Magno fue el que ordenó todos estos cantos, por eso se llama canto gregoriano, San Gregorio Magno. ¿Y esto viene de qué? Gracias al latín. Una de las cosas que se destruye al tirar el latín es la música sacra. Ya no vas a una parroquia y se escucha el Kyrie, Gloria, etcétera, etcétera. Y ojo, es tan rico el cantoral gregoriano, es precioso. Y claro, al tirar el latín se estragó la música sacra. Ya no hay música sacra. Entonces, uno de los motivos por los cuales la Iglesia conservó el latín es para conservar la música sacra, pero yo diría que es de los motivos más leves.
Primero que todo, lémbrense que Dios sabe latín y la misa es para Él, no es para vosotros. Entonces, si vosotros no perciben el latín, Él sí lo percibe, no se aflijan. Entonces, acentúa la sacralidad. Lémbrense que estamos en un ámbito de lo sacro, por eso el sacerdote viste, ten vestiduras sacras, hay vasos sacros, hay música sacra, en fin, todo lo que envuelve el santo sacrificio de la misa es sagrado, sacro. Y es el latín, el facto de que la gente entre y escucha una lengua que no percibe directamente y ve al cura de costas y dicen, ¿qué está haciendo el cura ahí detrás? Que yo no puedo ver. Eso ayuda a guardar el misterio. Nos necesitamos del misterio para vivir. Engrasado porque cuando la gente tira el latín de las iglesias y la gente dice, ay, qué lindo, ahora entendemos la misa, etcétera, etcétera, busca el misterio en otras cosas, en los espíritas, en el tarot, en fin, necesitamos el misterio. Y lémbrense que los dogmas, lo que vivimos en la religión es un misterio. Alguien que me explique cómo es que el sacerdote va a hacer bajar, descer, do céu al altar a Dios. Y dentro de poco ya no habrá ni pan ni vino y habrá cuerpo, sangre, alma y divinidad aquí, de todo un Dios. Lembro siempre el caso de aquella mujer que me decía un día, después de la misa, me dice, padre, gusté mucho de su misa, más gusto más de la otra porque la entiendo. Yo le dije, mira menina, hay un problema serio acá. ¿Cuál? O tú eres Dios, o tú eres doida. Porque no se puede entender el misterio. No podemos entender, así como no podemos entender el misterio de la Santísima Trinidad. Explícame el misterio de la Santísima Trinidad. San Agustín escribió un libraco así, de Trinitate, tratando de explicar un poquito el misterio, un poquito. Mas siempre hay un salto que damos por la fe. Creemos en la Santísima Trinidad, creemos en el santo sacrificio de la misa, creemos en la presencia real de todo un Dios. No entendemos esta cosa. No es que la fe aplaste la inteligencia, ojo, no. La inteligencia me permite vislumbrar que hay algo que está por encima, que me sobrepasa. Siempre lembro el caso de mi primera misa tridentina. Asistí en una misa que daba Monsieur Lefebvre en Buenos Aires, en una ciudad, en el conurbano de Buenos Aires. Y la misa la daba en una galería, no era una capela, habían puesto así un altar debajo de una galería, en fin, y la gente en el jardín de la casa. Y yo que asistía a misa todos los domingos, en principio, cuando asistía a esa misa, ahí recién me cayó me doy cuenta con que yo estaba asistiendo a un misterio. Ahí percibí que era un misterio a lo que yo asistía. ¿Y por qué? Y porque había latín, había música gregoriana, había incienso, en fin, todas esas cosas que ayudan al misterio. ¿Y por qué más el latín? Lémbrense que el latín es una lengua morta, o sea, una lengua que no sufre modificaciones en el tiempo porque no es una lengua que esté en uso. Entonces, cuando tú escribes branco en latín, ten que saber que dentro de 20 séculos va a seguir significando branco. Si tú escribes branco en una lengua habitual, en una lengua vernácula, etc., vas a poner branco y tal vez dentro de un año, dentro de 10 años, 15 años, quizás ya no sea branco lo que signifique, tal vez sea un poquito cinza, un poco por crema, en fin, una cosa así. Vean vos lo que pasó con la palabra ecumenismo. La palabra ecumenismo antes del Concilio Vaticano II significaba una cosa y después del Concilio Vaticano II significa otra. O sea, vean cómo el uso de la palabra se va modificando.
Antes significaba el ecumenismo el trabajar para atraer a los protestantes al seno de la iglesia. Ahora no, es simplemente trabajar para hacer una iglesia universal, una religión universal. Entonces, el facto de una lengua muerta ayuda a conservar y a transmitir la fe. Me permite a mí, lo que estamos rezando, vamos a rezar ahora pronto el credo, que le pido que lo recen, si es posible que lo canten leyendo. Vamos a rezar el credo, y ese credo lo han rezado millones y millones de católicos antes, y Dios mediante lo rezarán después. Igual. Entonces vean ustedes cómo el latín nos ayuda a conservar, entre otras cosas, la comunión dos santos. Estamos unidos por la lengua con los católicos de antes, con los católicos que están en el museo, con los católicos que vendrán. Por eso la importancia del latín. Por eso también que todos los herejes, engrasado esto, todos los herejes, no faltó uno. Lo primero que hizo cuando empezó a chatear con la herejía, tirar el latín. Entre otras cosas, también el latín me permite la universalidad, manifestar la universalidad de la iglesia. ¿Por qué? Porque yo rezo el latín acá, rezo en Perú, rezo en Francia, rezo en África, rezo en la China. En todas partes eso me está manifestando la universalidad y la unidad de la Iglesia Católica. Si yo rezo, por ejemplo, si estuviese en el País Vasco, en España, rezaría en el vascuense. Si yo me voy a Francia, ya es otra lengua. Me voy a China, me voy a otra lengua. Me voy a Alaska, otra lengua. Vean ustedes cómo una lengua permite el mantener la unidad de la iglesia y el sentido de universalidad de la iglesia. Cuando estaba en Fátima me lembro que era muy bonito. Recibíamos ahí a gente peregrinos de Japón, de Alemania, de Suecia, y todos rezábamos juntos el Pater Noster, el credo. O sea, nos sentíamos unidos en lo fundamental de nuestra fe. Entonces, queridos fieles, cuando les digan por qué rezan el latín, ustedes díganle porque precisamente necesitamos el misterio. Necesitamos el misterio. Piensen ustedes, ontem leía una frase de Monsieur Lefebvre, que decía que la tradición de la iglesia está por encima de los tiempos, de las épocas, y esta cosa se mantiene por el latín. Esto se mantiene por el latín. Entonces, queridos fieles, también les pido que cuando la gente dice, qué tontería, no vamos a entender, es para conservar, repito, conservar el misterio. Y hay algo siempre que cuando ustedes no sepan explicar por qué de una cosa, vean qué cosas hizo la iglesia durante 20 séculos. Durante 20 séculos la iglesia conservó el latín. Pronto. Si a mí me gusta, no me gusta, no lo entiendo, no lo entiendo, si la iglesia lo hizo es por algo. La iglesia en su santidad, en su sabiduría, lo hizo es por algo. Después lo entenderé. Mas vean siempre cómo actúa la tradición. Cómo actúa. Entonces, salvar estas cosas. La gente a veces fala del latín como un cierto desprecio. Incluso, yo no sé si los más antiguos aquí lembrarán, durante el concilio, en la década del 60, había una canción vulgar, digamos, que decía,
disculpen que cante algo vulgar aquí, pero decía, tenía una letra en italiano, era ¿de qué me sirve el latino? Non sé, no. O sea, ahí ya se estaba destruyendo el latino. O sea, se estaba preparando a la gente para que no le extrañe de que vaya a la iglesia y acabar el latino. Entonces, son muchas las cosas por las cuales conservamos el latino. Lémbrense también que es lengua sacra. ¿Y por qué la iglesia toma la lengua sacra? Del ejemplo de Cristo. Y alguien me dirá, ¿y cuándo faló Cristo en latín? Seguramente que lo falaría en algún momento. Había romanos en el tiempo de Cristo, en Israel, y los romanos falaban en latín. Mas la lengua vulgar en tiempo de Cristo era el arameo, una especie de derivación del griego. Vean ustedes que cuando Cristo está consumando el sacrificio en la cruz, Cristo en un momento, una de las famosas 7 palabras que fala Cristo es Eli, Eli, lama sabactani, que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me abandonaste? ¿Lembran? Mas él está a hablar en hebreo. Esa frase la dice en hebreo. O sea, como mostrando que él en el sacrificio máximo de la entrega fala una lengua sagrada, porque en la época de Cristo el arameo era la lengua vulgar y el hebreo era la lengua sacra. ¿Y por qué la iglesia no siguió falando el hebreo? Número uno, el hebreo no es tan perfecto como lo es el latino o el griego, tiene un vocabulario mucho más extenso. Y el otro tema era también para distinguirnos de la sinagoga, porque la sinagoga había apostatado de Cristo. La sinagoga no reconoció al Mesías. Entonces, una manera de confundirse hubiese sido si manteníamos el hebreo. Por eso que la iglesia en Oriente fala como lengua sacra el griego y en Occidente el latín. Entonces, para no tener nada que ver con la sinagoga, es que se corta el tema de la lengua sagrada como el hebreo y se usa y se establece el latín, especialmente a partir del século IV. Bien, queridos fieles, pidamos a la querida Santa Rosa de Lima, hoy que es una fiesta muy bonita, una de las primeras santas americanas, patroeira principal de América, que nos ayude a amar y conservar la tradición. Lémbrense, cada vez que canten el Kyrie, el Gloria, el Credo, lo han cantado millones y millones de católicos antes, y lo tienen que cantar millones y millones de católicos después de nosotros. Entonces, si no conservamos ese tesoro, que entre otras cosas es la música sacra, eso se va a perder y Dios va a pedir cuenta de esa cosa, de ese tesoro, de esas gracias que hemos recibido no de los antiguos y que no hemos sabido transmitir. Entonces, que la querida Santa Rosa nos dé ese amor por todas las cosas de la iglesia, entre otras la música sacra y una lengua sacra. Ave María Purísima.